estamos grabando. Voy a compartirla y como ya les mencionaba anteriormente, pues hoy vamos a dar inicio a la clase 4 y a terminar lo que nos hacía falta de la clase número 3. Permítanme que proyecte la pantalla. Okay. Creo ya se está presentando, ¿verdad? Solo quiero que me confirme. Joshua, ¿puedes ver ahí la pantalla? Sí. Ok. Perfecto. Entonces, como pueden ver acá, ¿qué notificación tengo acá? Listo. Bien, entonces la clase número 3 tiene que ver siempre con un tema que de hecho viene para el examen de aritmética y es mínimo común múltiplo y máximo común divisor. La última vez estuvimos viendo palabras clave que a mí me permitían distinguir qué problemas se hacen con máximo común divisor y qué problemas se hacen con mínimo común múltiplo. ¿Quién recuerda cuáles eran esas palabras clave? De los que estuvieron presentes en la clase anterior y vieron la grabación también. ¿Quién no recuerda? Repeticiones y coincidencias. Ajá, exacto. Cuando hablaba de cosas que se reparten, estamos hablando de que máximo común divisor o mínimo común múltiplo. Máximo común divisor. Exacto. Y cuando hablamos de cosas que se repiten, es mínimo común múltiplo. Bien, entonces vamos a empezar. Hoy es bastante práctica acá, porque es continuación, con el ejercicio número 1. Pueden anotarlo ahí en sus cuadernos. Y dice así: 3 cajas contienen cada una 12 kilogramos de carne de res, 18 de carne de cerdo y 24 de carne de pollo. La carne de cada caja está contenida en bolsas del mismo tamaño y con la máxima cantidad posible. Y pregunta cuánto pesa cada bolsa y cuántas hay por caja. Pregunta, cuando ustedes leen ese problema, ¿cuál de las dos palabras clave les viene a la mente? ¿Habla de repartir o hacer que cosas coincidan? Repartir. Ajá, habla de repartir. Entonces, como es de repartir, ya tenemos lo principal de este problema, podríamos decir, que es saber identificar con qué lo vamos a hacer. Como es de repartir, se hace con máximo común divisor. Y eso es casi todo lo más difícil. Ya identifican qué van a usar, lo demás es rápido. Entonces, máximo común divisor entre qué. ¿Qué cosas son las que se reparten? Vamos a preguntárselo a Darlet. Darlet, ¿qué cosas son las que se reparten en este problema? Las cajas. Miremos, tiene 3 cajas. Cada una contiene esas cosas. Bueno, las cajas. ¿Estás segura que es la caja? ¿Qué es lo que se está dividiendo? Mira esta segunda parte. Dice, la carne de cada caja está contenida en bolsas del mismo tamaño. Entonces, para que lo imaginemos un poquito mejor, las 3 cajas están fijas. Pero dentro de las cajas, ¿qué hay? El contenido de el contenido que está en la bolsa. Ajá, entonces puede ser que haya aquí algunas cajas, unas bolsas, no sé cuántas. Aquí otras bolsas. Y acá otras bolsas. Y prácticamente lo que me piden es eso, que cuántas bolsas hay por caja y cuánto pesa cada bolsa. Entonces, ¿qué es lo que se está repartiendo en bolsas? Las carnes.
Las carnes, exacto. Entonces, uno tiene que identificar qué es lo que se está repartiendo. Las cajas no, porque las cajas ya están fijas. Sí, ahí es donde se están guardando. Ajá, exacto. Entonces, lo que vamos a dividir son las carnes. Entonces, el máximo común divisor es de la carne de res, que son 12 kilogramos, de la carne de cerdo, que son 18, y de la carne de pollo, que son 24. Eso es lo que se está dividiendo. Ahora, segundo punto. ¿Quién recuerda cómo se calcula el máximo común divisor de los números? ¿Quién recuerda qué hacemos? ¿Recuerdan qué significa esto que estoy escribiendo acá? Y pongo una rayita. Sí. Eso se le llama Para descomponer el número, descomposición. descomposición de factores o factorización. Entonces, lo que uno va a hacer es tratar de sacarle mitad, tercera, quinta, pero como es máximo común divisor, ¿hasta dónde voy a terminar? ¿Hasta hacer que todos se hagan uno o hasta que no tengan Sí. nada en común? Sin residuo Esa alguno, que no tenga residuo en cero. es una diferencia crucial y pueden anotarlo para que se acuerden. Cuando Sí, es porque ya se me máximo, está olvidando todo eso. ¿ah? Sí, Cuando es porque ya se máximo, me está olvidando todo eso. está bien. Si es máximo común divisor, hasta que no tengan nada más en común. Y si es mínimo común múltiplo, hasta que lleguen a 1. Entonces empecemos. Saquemos mitad. ¿Cuánto es la mitad? 6, 9, 12. 6. Sí, sí, nada. 6, 9 y 12. Perfecto. Saquemos otra vez mitad. ¿Tienen mitad? Sí. Todos. El 9 tiene mitad. No. Entonces no podríamos sacar mitad. ¿Qué tienen en común? El 3. Tercera, entonces. Tercera, ¿nos quedaría cuánto? 2. Ujú. 2, 3, 6. 2, 3, 2. 4 sería aquí. Entonces veamos. ¿Tienen algo más en común? ¿Qué dicen? Se podría sacar mitad entre 2 y 4. Ajá, pero ahí ya llegamos a un problema. Eso se hace cuando es mínimo común múltiplo. Pero cuando es máximo común divisor, todos tienen que ser iguales en cuanto al factor que voy a sacar. En este caso no puedo sacar nada más en común, ¿verdad? Eso No, significa solamente entre 2. de que ahí ya termino. ¿Y cuál va a ser el máximo común divisor entonces? 6. El producto de esto. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. 6. Entonces el máximo común divisor es 6. Pero ahora interpretemos, ¿qué significa ese 6? Recuerden que nosotros... Es divisible contra todas las cantidades base. Ajá, exacto. Pero en el problema, ¿qué significa el 6? Indica el peso que debe tener cada bolsa. Que cada bolsa va a tener 6 kilogramos. Eso es lo que indica, es lo que la división común, porque dice que quiero que cada bolsa tenga la cantidad máxima posible de carne. Y como el máximo común divisor me sirve para eso, para calcular esa máxima cantidad posible, pues ¿cuánto es la máxima cantidad posible? 6. Y ya respondí a la primera pregunta. ¿Cuánto pesa cada bolsa? 6 kilogramos. Ayúdenme a responder la segunda. ¿Cuántas cajas hay cuántas bolsas hay en cada caja? Entonces, para eso podemos analizar. En la primera caja habían 12 kilogramos. Si cada bolsa pesa 6, ¿cuántas bolsas de 6 alcanzan?
2. 2. Y miren, es este mismo 2. Ahora en la caja que tenía 18. Si cada bolsa pesa 6, ¿cuántas bolsas de 6 alcanzan en 18? Es este mismo 3. Entonces, como pueden ver, la cantidad lo da estos números que quedan. ¿Por qué? Porque estos números son el resultado de dividir las cantidades originales entre el máximo común divisor. De esa forma ya sé que en la caja 1 hay 2 bolsas. En la caja 2, ¿cuántas bolsas van a haber? 3. Y en la caja 3, 4. 4. Y ahí terminamos con el problema. ¿Alguna duda que tengan con ese? Ok. No, pero Entonces, ponga otro para a ver si realmente se captó correctamente. A ver en qué se falla. perfecto. Bien, entonces traten de hacer el segundo. Solo voy a poner tiempo límite, permítanme. Voy a buscar acá. Y después con una ruleta virtual vamos a, pasar a alguien de ustedes al azar. Está un poquito lenta mi computadora, no se preocupen. Y vamos a ver esto. Y traten de copiarlo para mientras se carga. Ok. Vamos a darle... ¿Cuántos minutos les voy a dar? Le voy a dar 3 minutos para que lo hagan. Ok. Ahí está corriendo el tiempo. Hagan el problema 2.
Ok, Joshua parece que ya lo tiene. Ya pronto se va a acabar el tiempo. Listo. Pues empecemos con la solución. Joshua, ¿cuánto te dio? ¿Cómo lo hiciste? Yo saqué mínimo común múltiplo porque tenemos que buscar coincidencia. Entonces saqué del mínimo común múltiplo, saqué 30 segundos. Ujú. Perfecto. Así es. Miren, para los demás, vean de que dice que Gerardo fabrica un anuncio luminoso con focos de 3 colores. El primer color enciende cada 10 segundos, el segundo cada 6 y el otro cada 15. Dice, si al probar el anuncio enciende todos los focos a la vez, después de cuántos segundos volverán a encender juntos. Entonces, la palabra juntos es sinónimo de cosas que coinciden. Por lo tanto, en este problema ya no se hace con máximo común divisor, sino con mínimo común múltiplo. ¿Y qué es lo que yo quiero que coincidan? ¿Qué tienen que coincidir en este problema? El tiempo en que las luces se encienden a la vez. Exacto. ¿Y cuáles son los tiempos? Los ponemos acá. 10 segundos, 6 segundos y 15 segundos. Ahora calculemos el mínimo común múltiplo entonces de esos tres números. 10, 6 y 15. Y comenzamos a factorizar. ¿Qué tienen en común todos esos? ¿Qué puedo sacarle? No tienen nada en común, notan. Pero, como en este caso es mínimo común múltiplo, yo les dije que aquí sí tienen que tratar de factorizarlo hasta que lleguen todos a 1. Entonces, si sacamos mitad, nos queda 5, 3, y acá no tiene, queda igual, 15. Luego, ¿qué puedo sacar ahí? Le sacamos darle. ¿Qué factor podemos utilizar ahora? El 5 y el 3 queda siempre 3. Ajá, podemos sacar quinta. Entonces nos quedaría 1, 3 y acá sería 3. Ahora, ¿qué podemos sacar? Para finalizar y hacer que todos se hagan 1. Vamos a preguntarle a César. César, ¿qué puedo sacar de factor ahora? Tercera. Exacto, tercera. Entonces ahora ya he llegado que todos equivalen a 1. ¿Ven? Y listo. Entonces, ¿cuál va a ser el mínimo con un múltiplo? El resultado de multiplicar todos estos números. ¿Cuánto me da 2 por 5 por 3? ¿Cuánto da eso? 30. 30, exactamente. Entonces, ¿qué significa? Que cada 30 segundos las tres luces van a alumbrar al mismo tiempo. Y eso es lo que les pide. Después de cuántos segundos volverán a encender juntos, pues ya lo tienen. 30 segundos. Perfecto, bien hecho, Joshua. Así era la respuesta. Vamos entonces a ver, igual para ustedes, para practicar. Vamos a ver cuál les pongo ahora. El 5 y el 6 van a ser ahorita. Hagamos primeramente el 5. Voy a hacerlo más grande para que lo vean mejor. Y nuevamente, pues voy a darles, creo que ahora menos. Voy a darles 2 minutos. Voy a elegir otro.
entonces empecemos. Hagan el problema 5. Les queda 5 segundos. Perfecto, pues vamos a elegir. Permítanme. Esto para elegir al azar entre ustedes. Como solo hay 7 personas, voy a borrar. Y vamos a iniciar. Ok, a la última le toca a Natasha por esta vez. Natasha, encienda su audio, por favor. Vamos a analizar el problema 5. Ok, pregunta, ¿con qué se hace el problema 5? ¿Con máximo común divisor o mínimo común múltiplo? Máximo divisor porque dice que tiene que repartir. Bueno, vamos a verlo. Dice, una llave vierte 4 litros de agua por minuto. Otra 3 y una tercera 8. ¿Cuál es la menor cantidad de litros que puede tener un pozo para que se llene en un número exacto de minutos por cualquiera de las 3 llaves? Notemos algo. El hecho que se llene exactamente por cualquiera de las 3 llaves nos da a entender que sin importar cuál use, coinciden en ese punto, ¿sí o no? ¿Qué dice Natasha? Sí. ¿Verdad que sí? Ahora bien, es cierto que en parte es repartir, pero si se fijan no es una cantidad fija la que estoy repartiendo de agua. No me dice en ningún momento cuánta agua tengo disponible, ¿verdad? Solo me dice el tiempo en que se tarda por vertir cierta cantidad de agua. Entonces, al analizar esos detalles, ¿qué diría? ¿Sigue siendo máximo común divisor o realmente es mínimo común múltiplo? Mínimo común múltiplo. Exacto. Entonces, para que todos lo vean, aunque es cierto que se reparten cosas, pero no hay una cantidad fija, entonces no puedo decir que es máximo común divisor, sino que estos son periodos en el que se está vertiendo agua. Por lo tanto, es mínimo común múltiplo. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo, entonces, de 4
de 3 y de 8. Ayúdeme, Natasha. ¿Qué podemos sacar ahí? Mitad. Ok, Mitad saco para el mitad. 4 y el 8. Perfecto. ¿Queda cuánto? 2 3. en el 4. 2 en el 4, se baja el 3 y 4 en el 8. Perfecto. ¿Qué puedo sacar ahora? Mitad. Ya va. Ok, sacamos mitad. Nos queda 1, 3 y 2, ¿verdad? Sí, ¿Qué más sacamos? otra vez mitad. Ah, ok. Vamos a ver 1, 3 y 1, ¿verdad? No, ¿eh? Y de ¿Cómo? último, tercera. Exacto. Si sacamos tercera, nos quedaría 1, 1 y 1. Entonces la pregunta es, ¿cuál es entonces el máximo, el mínimo con un múltiplo, perdón? Sería multiplicar todo esto. Sí. ¿Cuánto nos da? 2, 24. 3, 24, exacto. Entonces todo nos da 24. Entonces, pensemos qué significa este 24. Dice la pregunta, ¿cuál es la menor cantidad de litros que puede tener el pozo para que se llene en un número exacto de minutos por cualquiera de 3 llaves? Y ahí tenemos la respuesta. Serían 24 litros. 24 litros es lo mínimo que puede tener el pozo para que se llene por cualquiera de las llaves en un minuto exacto. Una cantidad exacta de minutos. Joshua, ¿tú lo habías hecho de la misma forma? Sí, pero lo había planteado diferente. Apenas dijeron un número mínimo o apenas pidieron a pedir una menor cantidad, yo pensé que era el mínimo común. Sí, de hecho está bien, porque mira, en realidad hay dos cosas, otras palabras claves que también me permiten saber cuánto es máximo y cuánto es mínimo. Usualmente, vean, cuando hablamos de máximo como divisor, nos piden una cantidad máxima. También, esa es otra palabra clave. Y usualmente, cuando hablamos de mínimo como múltiplo, también nos piden una cantidad mínima o menor. Entonces, son otras palabras clave que también nos ayudan. No hay problema. Así es válida también como lo hiciste. Bien, vamos entonces ahora al 6. Les voy a dar ahora igual 2 minutos. Y empecemos. Recuerden que al final queda al azar, según la ruleta, quién va a participar.
Listo, vamos a ver quién lo pudo hacer. Ah, bueno, dije que era al azar. Vamos a ver. Ahorita hay 10 personas. Vamos a poner 8, 9. Empecemos. Ok, le tocó a Ashley. Ashley y Natalie. Parece que están las dos ahí presentes. Pregunta, en el problema 6, ¿con qué se hace? ¿Con máximo común divisor o con mínimo común múltiplo? Con máximo común divisor. Perfecto. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sé que era con máximo común divisor? Por las cantidades que se reparten igual. Ajá. Y miren, aquí tenemos las dos palabras clave que decíamos anteriormente. Dice que queríamos que se repartieran en pedazos iguales y además de mayor longitud. Eso me indica a mí que estamos utilizando máximo común divisor. Calculemos entonces el máximo común divisor de 30, de 48 y también de 72. ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Qué podemos sacar ahí, Ashley? Mitad. Ok, mitad, ¿cuánto sería? De 30 a 15. Luego, De 48 a 24. luego, De 72 a 36. 36. Ok. Ahora eso todavía tiene mitad. No, tercera. Bien, no tiene mitad, ¿cierto? Porque el 15 no tiene mitad. Sí. Y recuerden que cuando calculamos el máximo común divisor, solo tienen que ser las cosas que hay en común. Sí. Tercera, 5. De 24. 8. Y de 36, 12. 12. ¿Tienen algo más en común? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta? El máximo común divisor de estos tres números, ¿cuál es? ¿Recuerdan qué se hace con estos números? El 2 y el 3. 6. Exacto, se multiplica. Entonces, el máximo común divisor es 6. ¿Qué significa eso entonces? De que 6 es la mayor longitud en la que yo puedo dividir esos pedazos de tela. Y ya tengo la respuesta. ¿Cuál será el largo de cada pedazo? 6 metros. Y listo. Entonces, como han visto hasta acá, ¿es fácil o es difícil este tema de máximo y mínimo? ¿Qué dirían? ¿Qué opina Cristian? ¿Dirían que es complicado o realmente es bastante simple? Disculpe, profesor, estoy viniendo hasta ahorita, que se me hizo un poco tarde, perdón. Bueno, no te preocupes. Bueno, Jordan, ¿puedes activar tu audio? ¿Cómo lo has visto hasta el momento? Me parece fácil y no tan difícil, fácil de realizar los problemas. Exacto, así es. De hecho, este tema es bastante sencillo. Todo es saber identificar qué voy a usar, si es máximo común divisor o mínimo común múltiplo. Y como les digo, el mismo problema lo indica. Vamos a hacer una actividad un poco distinta ahora. No vamos a resolver los problemas, pero nos vamos a centrar en eso, identificar si se hace con máximo o con mínimo común múltiplo. Vamos a asignarle uno a cada uno. Vamos a ver. El número 7 solo me va a decir con qué se hace. Máximo común divisor o mínimo común múltiplo. Se lo vamos a asignar a ver a Darlet. Vamos a poner aquí Darlet. El número 8 igual va a decir si hace con máximo o mínimo. Se lo vamos a asignar a Jordan. El número 7
8, 9, perdón, se lo vamos a asignar a Natasha. Léanlo unos minutitos y me dicen con qué se hace. Cuando estén listos pueden levantar la mano. Ok, Darle, dinos el tuyo, ¿con qué se hace y por qué? El problema 7 para mí es mínimo común divisor. ¿Mínimo común múltiplo o Divisor. máximo común divisor? Común divisor. Entonces sería máximo común divisor. Ah, perdón. Sí, recuerden que los nombres son distintos. Ok, ¿por qué razón? Porque uno me dice que cuánto deben de medir los pedazos de tronco. Si tienen que tener el mismo tamaño. Ujú. Y para que tenga el mismo tamaño debo de estar dividiendo. Ajá, es cierto. Entonces miren, Y ahí después dice que... dice, y después Continúa. dice cuántos pedazos de tronco saldrán. Así que más que todo estoy dividiendo. Exacto. Estás dividiendo los troncos originales en pedazos, ¿verdad? Sí, para ver cuánto me salen. Exacto, miren qué fácil. Y ya si lo quisieran resolver, solo es calcular el máximo común divisor de estos números. Entonces, efectivamente, el primero se hace con máximo común divisor. Perfecto, Darle, muchas gracias. Vamos con Jordan. El número 8. ¿Puede encender su audio, Jordan? El 8 para mí es como máximo común múltiplo, porque está pidiendo la mayor cantidad de dinero que podrá darles a sus hijos. O sea, en todo el dinero, ¿cuánto es? Tienes bien la idea, pero dijiste mal el nombre. Recuerden, una cosa es máximo común divisor y otra es mínimo Mínimo común común. múltiplo. Entonces, ¿cómo sería ahí? ¿Máximo común divisor o mínimo común múltiplo? Máximo común divisor es, entonces, Perfecto, porque ahí es. Igual, es máximo común divisor. divisor, sí. Porque se reparte dinero, ya es sinónimo de división. Sí. Y queremos que sea la mayor cantidad. Entonces, efectivamente, Exacto. máximo común divisor. Bien, vamos con Natasha al problema 9. ¿Con qué se hace? Es mínimo común múltiplo, por lo que coinciden. Exacto, ahí está, miren la palabra coincide y habla de cosas que se repiten, entonces sí, este se hace con mínimo común múltiplo. Perfecto. Vamos con una más, vamos a asignarle el 10 ahora. El 10 lo vamos a asignar a Yader. Vamos a ver si logra encender su audio. Yader, ¿puede encender su audio, por favor? Yader creo que es primera vez que está en la clase. Entonces busca un icono que se parece a esto. Mira, un micrófono. Lo presionas y ya puedes hablar. Yader Osuero. Ahí. ¿Con qué crees que se hace? Yo creo que se usa el mínimo común múltiplo. ¿Por qué razón? Porque me pregunta cuántos círculos puedo hacer y cuánta cantidad tendrá cada uno. De sacarle a cada número que contiene el de cada color. Entonces, ¿dónde miras alguna coincidencia ahí? Porque dijimos que para mínimo con múltiplo tienen que haber cosas que se repiten y que coinciden. ¿Dónde puedes ver eso? ¿O no lo dice por ninguna parte?
O piensa en esto, Yader. El hecho de que yo la haga en círculo es sinónimo de repartir, diría, ¿sí o no? Sí, eso creo. Sí, así es. Entonces, fíjate bien, aquí por ninguna parte vamos a escuchar a Ashley y Natalie. Omar, ¿qué opinan? Es mínimo común divisor, ¿verdad? Se están confundiendo con los nombres. Tienen la idea, pero se confunden. No se llama mínimo común divisor. Mínimo común múltiplo o máximo común divisor. Máximo común divisor. Ajá, ¿por qué es máximo común divisor? Porque dice que los círculos deben ser iguales y con el número mayor de canicas. Mayor. Uh-huh. Ahí está, miren, palabras clave. Mayor, sinónimo de máximo. Ahora le dije, ¿tenemos la cantidad fija de los totales? Sí. Lo que quiero es repartirlas en varios circulitos. Entonces, como habla de repartir, es el máximo común divisor entre esos números. Entonces, como es repartir cantidades máximas, máximo común divisor. Grábenselo ahí, creo que lo deberían de poner como una grabadora. Máximo común divisor, mínimo común múltiplo. No se confundan con los nombres. Ok, vamos con el último y después ya pasamos con la otra clase. El 11. Un voluntario para el 11, ¿con qué se hará? ¿Con máximo o con mínimo? Mínimo. Permítame que está pasando mucho vehículo acá. Voy a cerrar la puerta. Ok, me habían dicho con qué se hace ese. El 11. Yo creo que es con mínimo común múltiplo. ¿Por qué razón? Porque nos está pidiendo el mínimo en cada caja. Entonces Ok, tiene que coincidir en el mínimo. vamos a verlo. Dice Ricardo tiene en su papelería los lapiceros en bolsa. En la caja A tiene bolsitas de 30 lapiceros cada una y no sobran. En la caja B tiene bolsitas de 25 lapiceros cada uno y tampoco sobran. El número de lapiceros que hay en la caja A es igual al que hay en la caja B. ¿Cuántos lapiceros hay como mínimo en cada caja? Exacto. Dos palabras clave. Recuerden, para mínimo como múltiplo. Les dice de por sí que es algo mínimo y debe de haber coincidencia. ¿Qué parte del problema me indica que existe una coincidencia? Acá. Nos dice que en las dos cajas hay igual de cantidad. Exacto, esto. Igual. En ambas cajas hay igual cantidad, entonces significa que coinciden. Entonces, perfecto. Esto se hace con mínimo común múltiplo. Como ven, entonces con eso ya están listos ustedes para hacer cualquier problema de máximo o mínimo. Solo sabiendo identificar y después calculando el máximo o mínimo de los números que estén considerando. ¿Preguntas en este folleto? ¿Queda claro? Si no hay, pues pasemos a la 4. Vamos así también a ir adelantando para que pronto nos pongamos al día con los demás. Y recuerden, voy concretizando lo más importante de cada clase. Bien, entonces en la clase número 4
ya entramos a otro tema, pero recuerden, todo lo que hemos visto depende de lo anterior. Ahí van a ir viendo poco a poco que por eso no se falla en ni una clase. En el peor de los casos, vean la grabación y ponen su nombre para que cuente la asistencia. Pero procuren, en la medida de lo posible, estar mejor acá en vivo, porque así se les puede aclarar cualquier duda en vivo y le entienden más, de hecho. Ahí van a ver. Ok, vamos con este. Dice que acá en el encuentro 4 habla acerca de los números racionales. Ya en el primer día de clase hablábamos de ese tipo de números, que en otras palabras son los números fraccionarios. Y el objetivo de acá es que aprendamos a realizar operaciones con estos números. Entonces, primeramente, interpretemos qué significa una fracción. Para interpretar eso, vamos a valernos de estos ejemplos gráficos. Y observen lo siguiente. Por ejemplo, la fracción 3/4. ¿Qué significa? Primeramente, el número de abajo, que es 4, indica la cantidad de partes en las que yo voy a dividir la unidad. Por ejemplo, aquí tengo un cuadro completo. ¿En cuántas partes está dividida? ¿Pueden ver ahí? ¿Cuántas partes observan? Andrea, ¿cuántas partes observas ahí? ¿Cómo dice? Disculpe. Mira, esta caja que tengo acá, ¿en cuántas partes está dividida? 4. En 4, ¿verdad? Entonces, como les decía, ese número de las divisiones me lo representa el número de abajo, 4. Ahora, ¿pero qué representa el número de arriba? Representa la cantidad que yo tomo de esas 4. Si se fijan, ¿cuántas están sombreadas aquí? Igual, Andrea. 3. 3, exacto. Entonces, gráficamente significa que he agarrado 3 partes de las 4 posibles. Y así lo represento como 3/4. Otro ejemplo. 5/3. Recuerden, ¿en cuántas partes se va a dividir la unidad? En 5. Miren, eso es siempre el número de abajo. En este caso, el número de abajo es 3, ¿verdad? Entonces, la unidad siempre está dividida en 3 partes. Aquí tienen un cuadro, vean. Este cuadro, ¿en cuántas partes está dividido? Ashley. En 3. En 3, exacto. Pero ahora recuerden, ¿qué significaba el número de arriba? Significa las partes que yo tomo, ¿verdad? Y observen aquí en este problema. Aquí, a lo máximo que puedo tomar son 3 partes, pero yo necesito 5. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a crear otra unidad completa, como ven acá, también dividida en 3 partes, porque ese número de divisiones siempre lo define el número de abajo. Y como ya había agarrado 3, ¿cuántas me hacían falta para las 5? 2. Y por eso aquí en esta gráfica solo agarro 2. ¿Lo ven? Y eso es gráficamente 5/3, significa que de 2 cosas completas, yo agarro de una las 3 y de otra solo agarro 2. Continuemos. Vamos a ver ustedes qué tal les va. Miren, tenemos 6 problemitas. 5, perdón. Vamos a asignárselo a ustedes, a que lo traten de hacer gráficamente. Y me van guiando. El problema A se lo voy a asignar a Andrea. El B, vamos para Jordan. Voy a poner aquí las iniciales. Andrea, Jordan. El C
lo va a hacer Cristian. La D, Darlet. Y la E le va a corresponder a César. Creo que también. Traten de dibujar eso. Les voy a dar un tiempito y después me ayudan a hacer aquí en la pizarra lo que ustedes hicieron. Y yo creo que ya es suficiente tiempo. Voy a poner acá la pizarra. Listo, entonces vamos con el primer ejercicio. Vamos a ver. Voy a borrar esto. Listo. Ok, entonces el primer problema decía 3/8. Después 1/4. Después 3/5. Y después 7/6. Y por último 9/4. Bien, vamos a hacerlo. Bien, Andrea, creo que esta fue la primera. El primer número que dice 3/8 significa que en cuántas partes voy a dividir la unidad. Yo no sé cómo explicarlo. Solo ayúdame. ¿En cuántas partes dividiste tu dibujo? ¿En 3 o en 8? En 8. En 8, exactamente. Entonces fijémonos acá. Imagínense estos cuadrículas. Imagínense esto. Aquí tengo, voy a agarrar 8. Ahí tengo exactamente un rectángulo con 8 partes iguales. Logran verlo, ¿verdad? Sí. Pero de esas 8 partes, ¿cuántas partes voy a tomar yo? ¿Cuántas son las que debo de agarrar? Andrea. ¿Cómo agarrar? Porque recuerda que el número de arriba representa cuántas de esas partes yo tengo que sombrear o escoger. Serían 3 entonces. Exacto, entonces gráficamente 3/8 es como que tenga esta pieza dividida en 8 partes y de esas 8 partes yo voy a agarrar 3. Agarro esta, por decir algo, agarro esta otra y agarro esta otra. Y ahí ya está representado 3/8 de forma gráfica. ¿Todos claros con ese ejemplo? Sí. Bien, vamos al 1/4. Y se le tocaba
a Jordan. Jordan, ¿en cuántas partes voy a dividir aquí el total o la unidad? En 4. Exacto. ¿Y cuántas voy a tomar? 1. Entonces imagínense esto. Aquí tengo algo dividido en 4 partes. Y de esas voy a tomar solo una. Y listo, eso es la forma gráfica de un cuarto. Vamos con el 3/5. Ese era Cristian, creo que fue. Cristian, en el 5. ¿Cómo? No, estoy hablando. ¿En cuántas partes voy a dividir la unidad? En 5. Ok, entonces hago este dibujo. Imagínense esto. Ahí tengo 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántas voy a tomar de esas 5 partes? 3. 3, exacto. Entonces agarro esta de acá y agarro esta otra. Ahí están las 3 partes que he tomado. Muy bien. Con el 7/6. 7. Ajá. En 7. Oh, bueno, 7/6. ¿Cuántas partes tengo que dividir la unidad? Darle. Bueno, yo realmente ya lo hice en 2 partes. Una en donde agarré 3 Ajá. y la otra en 3. No sé si así está bien. O era en una sola caja. Pero yo lo dividí en 2 partes. Ok, de hecho se va a tener que dividir en 2 partes, solo que recalquemos algo. Bueno, Cada parte, cada pieza que tú uses, ¿en cuántas partes se va a dividir? en 2. En 2, segura. ¿Quién recuerda qué representa el número de abajo? El 6. ¿Cuántas partes tomaré? No, al revés. El número de arriba son las partes que yo tomo. Y el número de abajo es la parte en la que lo divido. Por ejemplo, acá, mira. Tengo 5 partes. ¿Por qué? Porque el número de abajo era 5. ¿Y cuántas agarré? 3, que es el número de arriba. Igualmente acá. ¿Cuántas partes tengo? 4, que es el número de abajo. ¿Y cuántos tomo? Una, que es el número de arriba. Lo Sí. mismo acá. ¿Cuántas partes está dividido? En 8, porque es el 8. número de abajo. Y agarro 3. 3. Entonces, en tu problema, ¿en cuántas partes voy a dividir la unidad? En 7. ¿Qué dicen los demás? En 6, profe. En 6, exacto. Entonces, vean. Voy a agarrar una pieza de 6 partes divididas. Ahí. ¿Están o no están las 6 partes? Vean. Sí. Ahí están 6 partes, ¿verdad? Sí. Pero yo necesito agarrar 7. ¿Me alcanzan allí las 7? No. Entonces, por eso es como te dije, tenías razón, tenemos que utilizar otra. Voy a agarrar otra que también esté dividida en 6 partes. Y ahí sí. Miren, tengo dos unidades divididas en 6 partes. Pero yo tengo que agarrar ¿cuántas en total de esas partes? 7. 7, ahora sí. Y esas las agarro como yo quiero. O bien agarro todas las del primero y una de la otra. O como tú decías, agarro 3 acá. Y en la otra tendría que agarrar 4, ¿sí? 4. Y agarro en Sí. total 7 de las 6 disponibles en cada una. ¿Lo ven? Perfecto, entonces ahora vamos con el último. Ese era para César. César, en este caso, ¿cómo lo hacemos? Profe, antes que nada, yo sé que no sé si es mi internet o no sé, pero lo que usted va hablando lo voy escuchando en vivo, pero lo que se ve en la pantalla como que va atrasado 2 o 3 segundos. ¿Sé por qué? Bueno, debe ser
por lo que la estoy proyectando de mi celular a la pantalla. Si solo me pasa a mí o qué onda, pero está. A los demás les pasa igual, se ve retrasado un poquito la imagen de la pantalla. No, Bueno, tal vez en mi el caso. internet, entonces. Bien, entonces César, Ah, 9 sí, cuartos, ¿cómo lo hace? así como hizo la pasada, dividir la unidad en, cada unidad iba dividida en 4 partes. Y son Ajá. 10 unidades divididas en 4 partes. De las 4 partes que forman 12, solo tomé 9. Exacto. En total serían 3, ¿verdad? Sí. Es lo que estamos haciendo aquí. Vean, tengo ahora 3 unidades. Cada unidad dividida en 4 partes. Y de esas 4 partes yo voy a tomar ¿cuánto? 9. Exacto. Puedo agarrar todas estas 4, agarro estas otras 4 y agarro una de la última. Y ya. Ahí lo tengo graficado. ¿Preguntas con la representación gráfica de una fracción? ¿O se entiende? ¿Se entiende? Profesor, si fuera graficado con números, ¿de qué manera sería? ¿Cómo graficado con un número? Sí, haber dividido y ahí lo que iba a tomar. Dime un ejemplo. Como la 1/4, porque solo hizo el cuadro con 4 espacios y tomaba 1. Sí. Pero en el ejemplo que nos puso, 5/3, solo sacó 6 y más otros 3. Hay algo que me confunde. ¿Qué cosa? Cuando voy a dividir, ¿cuántos cuadros tengo que poner? Ah, bueno, eso depende. Depende. Si el número de arriba alcanza en una solo, pues solo usa 1. Pero si no alcanza, vas a tener que usar más. Por ejemplo, mira acá, dijimos que 7 no alcanza en la primera que está dividido en 6, entonces tengo que dibujar una más. Ahora, en el último, tampoco alcanzaban los 9 en el primer cuadro. Dibujé una más, pero tampoco alcanzaban porque lo más que podía agarrar son 8. Entonces, por necesidad, siempre que te haga falta, tú vas a hacer otra pieza completa. Siempre dividida en el número que indica el denominador. ¿Lo ves? Entonces, cuando tú te haga falta, dibuja otra pieza completa. Ahí sí está un poquito más claro, ¿ya? Sí. Ahí, gracias. Perfecto. Está bien, no hay problema. Y vamos a dejar de compartir para mientras y vamos a seguir. Bien, esa parte gráfica aquí parecerá algo sencillo, pero van a ver que en los problemas nos ayuda bastante. Bien, vamos a lo contrario ahora. Vamos a tratar de representar, ahora nos dan la forma gráfica y nosotros vamos a expresarlo como fracción. Vamos a elegir ahora a otras personas. Traten de escribir esto como una fracción. El inciso A va para Ashley y Natalie. El inciso B va para Natasha. Para Natasha. El inciso C va para Joshua. El D para Andrea. Y la E va para Yader. Empecemos. Ashley y Natalie, ¿cómo se escribe la primera en fracción? 1/2. Exactamente. ¿Por qué razón? Vean.
¿En cuántas partes dividí el dibujo? En 2. ¿Cuántas tomé? Solo una. Perfecto. Vamos con Natasha. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Un séptimo. Un séptimo. Veamos. ¿Cuántas partes hay? 7. 4, 5, 6, 7. Cuéntalas bien. ¿Cuántas partes hay? 8. 8, un octavo es entonces. Exacto, ahí es un octavo. 1 sobre 8, porque está dividida en 8 partes y solo estoy tomando una. Vamos con Joshua a la C. Yo creo que son 9 cuartos. Exacto. Porque cada unidad está dividida en 4 4 partes. partes. ¿Y cuántas estoy tomando en total? 9. Estamos tomando 9. Perfecto, así es. Vamos con Andrea, la D. 2 quintos. Exacto. En total se está dividiendo en 5 partes. Y de esas 5 partes estoy tomando 2. Así es. Vamos con Yader. ¿Cuánto es acá? 3 cuartos. Son 3 cuartos. Veamos. Sí te acepto el 3 porque estoy eligiendo 3. Pero ¿en cuántas partes está dividida cada unidad? ¿En cuántas partes está dividido esto? ¿Y en cuántas partes está dividido esto otro? 2. En 2. Entonces, ¿qué número voy a poner abajo? 2. 2. Se pone 2 porque es el número de partes en la que está dividida cada unidad o cada bloque. Y arriba los que agarro, que son 3. Y ahí sí, sería 3 medios. ¿Preguntas ahí? No hay. Ni una. Ok. Bien, ahora todo esto que hicimos nos va a servir para interpretar problemas. Pensemos en el siguiente. Dice que en una familia que forman 3 hombres y 4 mujeres, ¿qué fracción de la familia está representada por mujeres? Entonces veamos, en total, ¿en cuántas personas se divide la familia? ¿Cuántos miembros conforman a la familia? 7. 7. Si yo lo veo como una fracción, 7 serían las partes en las que está dividida la familia. Pero ¿cuántas de esas partes están conformadas por mujeres? 4. 4. Entonces vean, en fracción, 4 séptimos representaría la cantidad de mujeres que hay en esa familia. Este es sencillo, pero más adelante se va a ir complicando un poco. Ok, hagan este. Una caja tiene 9 pelotas verdes y 5 azules. ¿Qué parte de las pelotas que hay en la caja son azules? ¿Cuál sería la respuesta? Es similar a la anterior. 5 sobre 9. Vamos a ver, arriba voy a poner la cantidad de pelotas azules. Exacto, son 5. Y abajo, ¿qué voy a poner en total? 9. ¿Por qué 9? Recuerden que abajo yo voy a poner el total. ¿Cuántas pelotas hay en total? 14. Abajo son 14. Ahí sí. Entonces, de las 14 que hay, 5 son azules. Por lo tanto, dejo 5 sobre 14. Traten de hacer el segundo.
Eso está interesante. El 2. ¿Qué fracción representará del tiempo de un día? 24. Ajá. 6 sobre 24. Ahí dijiste algo importante. El día se divide en ¿cuántas partes? En 2. El día completo. En 12. No sé. En 2. No. No. El día en En cuántas horas se 24 divide. horas. Exacto, 24 horas. El día completo está dividido en 24 horas. Y cuando marcan las 6 de la tarde, ¿cuántas horas han pasado? 18. 18, exacto. Pasaron las primeras 12 horas de la mañana más 6 de la tarde. En total se harían 18. Pregunta, ¿puedo simplificar esa fracción? Sí. Hagámoslo. Saquémosle mitad. ¿Cuánto nos quedaría? Mitad de 24, 12. Mitad de 18, 9. Ujú. ¿Qué tienen eso ahora? El 9 y el 12. Tercera. Tercera de 9. Tercera. 3. Y tercera de 12, 4. Ujú. Ahí ya no se puede simplificar. Entonces, ¿qué significa? Que cuando marca las 6 de la tarde, es como que estoy tomando 3 partes de 4 del día. O sea que de las 4 partes que tiene el día, yo solo tomo 3. Es equivalente a decir eso. ¿Preguntas ahí? Ok. Entonces vamos ahora a la clasificación de las fracciones. Las fracciones se clasifican de tres formas. Las propias, vamos a pedirle a Ashley que nos lea cuáles son las fracciones propias. Son aquellas que tienen el numerador menor que el denominador. Exacto. ¿Recuerdan? ¿Cuál es el numerador? ¿El que está arriba o el que está abajo? Arriba. Así es. Entonces miren, aquí tenemos varios ejemplos. En todos ellos, la parte de arriba es menor que el denominador. Entonces son fracciones propias. Ahí no hay mucho que abordar. A las impropias, que lo lea Cristian, por favor. Son aquellas cuyo numerador es mayor o igual que el denominador. Así es. Entonces miren. Igual el denominador es la parte de arriba o la parte de abajo. ¿Quién lo recuerda? César, ¿cuál es el denominador? ¿Lo de arriba o lo de abajo? Lo de abajo. De abajo. Entonces miren en todos estos ejemplos, la parte de arriba, el numerador, siempre es mayor o igual al denominador. Entonces son impropias. ¿Y las mixtas cuáles son? Vamos a pedirle la ayuda a Yadar que lo lea. Yadar, puedes leer las mixtas. Ok, vamos a pedirle entonces a Natasha. Sé que se le fue el internet a Yadar. Natasha, ¿te escuchamos? Son aquellas formadas por una parte entera y una fracción propia. Gracias. Entonces miren, ahí está. Tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Ahora, esto de las conversiones es muy importantísimo porque lo vamos a retomar cuando entremos a las clases de potencia y de radicales. Para hacer conversiones,
uno puede convertir una fracción impropia a mixta y viceversa, de mixta pasarla a impropia. ¿Cómo se convierte una impropia? Miren, aquí es impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Pues simplemente hago la división. 43 entre 6. Pregunta, ¿han visto así esta forma de dividir ustedes? O más bien están acostumbrados a tener, por ejemplo, 43 entre 6. ¿Cuál es más usada por ustedes? ¿La que está en el folleto o la que acabo de dibujar? Joshua, ¿usted cuál usa más? La versión que usted dice, profe. Ok, entonces veámosla como lo tengo acá. Dividamos 43 entre 6. ¿Cuánto sería? ¿Qué número voy a poner acá en el cociente? Hagan la división. ¿Qué número multiplicado por 6 se acerca a 43? 7. Ajá, entonces pongo acá en el cociente 7. ¿Y cuánto es 7 por 6? 42. Entonces eso se lo resto. 43, Queda 1. 42. Y nos queda residuo 1. Entonces, interpretemos los elementos, vean. Según al hacer esta división, tenemos un cociente, recuérdenlo, cociente, y vamos a tener también un residuo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esos dos elementos? Un cociente y un residuo. Entonces, ¿cómo escribo la fracción impropia a una fracción mixta? Simplemente realizo la división, que ya le hicimos ahorita, y escribo el cociente pasa a ser la parte entera. Pongo 7 enteros. Ahora a la par voy a poner una fracción. El denominador no cambia. Si antes era 6, sigue siendo 6. Y el residuo, vean, pasa a ser ahora el numerador. Y ahí lo tengo. Que 43 sobre 6, que es impropio, equivale a tener 7 enteros y un sexto. ¿Preguntas ahí? ¿O si se logra identificar los elementos? El residuo está aquí arriba. Y el cociente es la parte entera. Bien, vamos a ver si es cierto que lo entendieron. Traten de expresar en forma mixta el número 14 y el número 6. Trabajenlo ahí en sus cuadernos y voy a seleccionar a 2 de ustedes para que me lo explique. Creo que ya. ¿Cuánto les dio el problema 4? ¿Quién lo hizo? ¿Joshua? Me dio 3, un cuarto.
Verifiquémoslo. Y vamos a dividir 13 entre 4. ¿Cuál sería el cociente? Sería un 3. Ajá, 3. 3 por 4, 12. Se lo resto y me queda residuo 1. Exacto. Entonces vean, el cociente fue 3. Eso lo pongo como entero. El residuo es 1. Eso pasa a ser el numerador. Y el denominador no cambia. Siempre es 4. En este caso. Y exacto, así es. Vamos a ver quién hizo el número 6. Da 2 terciavos. Vamos a ver, 2 enteros con 2 treceavos. Vamos a verificarlo. Dividamos 28 entre 13. ¿Cuál sería el cociente? ¿Qué número multiplicado por 13 se acerca a 28? 2. A 2. ¿Nos daría cuánto? 26. 26. 28 menos 26. Resto 2. 2. Exacto. Entonces ven, el 2 del coeficiente, del cociente es en la parte entera. El 2 del residuo es el numerador y el 13 no cambia, es el denominador. Perfecto, ahí está bien. Ya pueden convertir entonces de impropia a mixta. Recuerden repasar esto porque más adelante lo vamos a utilizar. Vamos a lo inverso ahora. Tengo una fracción mixta, ¿cómo la paso a fracción impropia? Pues aquí hay un procedimiento bastante sencillo. Miren, el denominador, que es 5, o cualquiera que esté en el denominador, se multiplica por la parte entera y se le suma el residuo. En este caso ahí lo tienen indicado. 2 por 5, aquí está. Más el numerador que es 3. Entonces recuerden, por jerarquía, ¿qué se hace primero? ¿La multiplicación o la suma? Multiplicación. Exacto, entonces nos queda 10 más 3, o sea, 13 quinto. ¿Ven? Una fracción mixta pasa a ser ahora una fracción impropia. Aquí tenemos otro ejemplo. Recuerden, solo multiplicamos el denominador por la parte entera y luego le sumamos el numerador. 1 por 9, 9 más 7, 16. Entonces, respuesta final, 16 sobre 9. ¿Alguna pregunta con este procedimiento o está sencillo? Entonces, vamos a asignarles a ustedes. Vamos a darle a Andrea el número D. Esto va para Andrea. Y para darle el inciso B. Háganlo. Y me avisan cuando lo termine. Darlet y Andrea. Profe, ¿me puede presentar la pantalla donde está el ejemplo para irme guiando? Por favor. Ahí están.
Listo, ya lo terminaron. Andrea y Darlet. Bien, vamos a preguntarle a Darlet. Darlet, enciende tu audio, por favor. Medio 1, 2 sobre 9. 1, 2 sobre 9. ¿Cómo así? Recuerda, en la parte de abajo, es cierto, no cambia. Queda 9. Pero en la parte de arriba se multiplica 1 por 9, ¿cuánto es? 9. 9. Y luego se le suma El este 2. número. ¿Cuánto es 9 más 2? 11. Entonces la respuesta sería 11 sobre 9. Ahora sí, dale. Sí. Ok. Vamos con Andrea. ¿Cuánto te daría a ti, Andrea? Andrea, ¿puedes activar tu audio? Ahí levantaste las manos. Voy a activar el audio. Y entonces, vamos a pedirle la ayuda a Joshua. ¿Cuánto te da ahí? Me da 34. 34 sobre 6. Ajá. Vean, el 6 no cambia. Es el denominador. Y la parte de arriba se multiplica. 6 por 5 da 30. Más el numerador que es 4. Entonces efectivamente es 34. Entonces ahí han convertido de una mixta a una forma impropia. Ok. ¿Preguntas con eso? ¿Quedó claro? Darles, no hay pregunta. No, gracias. Ok. Entonces, vamos a la fracción equivalente. Ya habíamos hecho un par de ejemplos de por qué podemos decir que son equivalentes. Más que todo es cuando, o lo que estamos acostumbrados a llamar simplificación, de que sacamos mitad, arriba y abajo, tercera, y nos queda otra fracción, pero realmente es el mismo valor. Entonces, ¿cómo sé que dos fracciones son equivalentes? Pues acá nos dan un ejemplo. Si observan, 15 y 20, yo los puedo simplificar. Y me queda acá tercera de 15. Se puede. Sí. Quinta sería. Quinta de 15. Nos da 3, ¿verdad? Y quinta de 20 nos da 4. Entonces vean, son equivalentes. El 3 cuartos con el 3 cuartos que equivale al 15 sobre 20. Pero, ¿cuál es la propiedad que nos va a interesar? De que si dos fracciones son equivalentes, por ejemplo, una fracción a sobre b equivale a otra fracción c sobre d, se debe de cumplir un producto muy conocido por ustedes. El producto en forma de cruz. ¿Qué significa esto? Que si yo multiplico el primer numerador, que es a, por el segundo denominador, que es d, debe ser equivalente el resultado a tener el primer denominador, que es b, por el segundo numerador, que es c. Y si lo comprobamos acá, ve, en este problema, y lo multiplicamos en cruz, observen, ¿cuánto es 3 por 20? 60. 60, aquí está el 60. ¿Y cuánto es 4 por 15? ¿Cuánto es 4 por 15? 60.
También 60. Entonces, ven, se cumple. Cuando eso ocurre, entonces decimos que dos fracciones son equivalentes. Muy bien, teniendo eso en mente, vamos ahora a lo que son las propiedades para la simplificación. Esto ya ustedes ya lo dominan, que es que simplemente tengo una fracción, si le puedo sacar mitad o cualquier otro factor, hay que hacerlo hasta que ya no se pueda. A ese proceso se le llama simplificación. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues vamos a ver más adelante las operaciones. Empecemos con las operaciones de suma y de resta. ¿Cómo se suman o se restan varias fracciones? Pues lo primero que tenemos que hacer es observar los denominadores. Si son iguales, que es el primer caso, el más fácil, dejamos simplemente el mismo denominador. Miren acá, todos los denominadores son iguales. Dejo el mismo 4 y hago la operación indicada con los numeradores. 3 más 2 más 1 me da al final 6. Luego lo simplifico y la respuesta final sería 3 medios. ¿Para acá hay algún problema o está claro cómo se hizo eso? Espero que esté claro. Vamos con otro ejemplo. Miren. ¿Cómo son los denominadores acá? Para César, ¿iguales o distintos? ¿Cómo, profe? ¿Cómo son los denominadores en esta resta? ¿Iguales o distintos? Iguales. Iguales. Exacto. Entonces, cuando son iguales, simplemente dejo el mismo denominador y hago la operación indicada con los numeradores. 7 menos 5, 2. Entonces, la respuesta es 2 novenos. Bien, pero ¿qué pasa cuando son diferentes? Por ejemplo, acá. Observen. ¿Cómo son esos denominadores, Yader? Distinto. Distintos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? El primer paso es calcular el mínimo con un múltiplo. El mínimo con un múltiplo ya lo habíamos hecho en la clase anterior. De 2, 3 y 6. ¿Quién recuerda cómo se hacía? ¿Me ayuda Cristian a calcularlo? ¿Qué debo sacar ahí? Le podemos sacar segunda al 2 y al 6. Saquémosle. Queda 1, 3 y 3. ¿Ahora qué puedo sacar? Tercera. Exacto, tercera. Entonces saco tercera, ya llevo que todos valen 1. Entonces, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 6? 1. ¿Cuánto sería? 6. Exactamente. Entonces, el primer paso es calcular el mínimo común múltiplo, en este caso 6. Y lo que hacemos ahora es hacer el siguiente procedimiento. Este mínimo común múltiplo se divide por cada denominador y se multiplica con su respectivo numerador. Observemos acá. Vean, ¿cuánto es 6 entre 2? ¿Cuánto es 6 entre 2? Ashley. ¿O algún voluntario que diga cuánto es 6 entre 2? Tres. Ajá, es 3. Y ese 3 que me da, yo lo voy a multiplicar por el 3 de arriba. ¿Cómo ven acá? De ahí sale este 3 por 3. Ahora, ¿cuánto es 3 por 3? Pongo 9. Y hago lo mismo con cada fracción. Ahora, 6 entre 3 me da 2, ¿verdad? Y ese 2 se multiplica por este 1. Y me queda más
2. Noten que pongo más porque aquí era suma. Hago lo mismo con la tercera fracción. 6 entre 6 me da 1. Y 1 por 2 me da 2. Al final, pues sumamos 9 más 2 da 13 sobre 6. Que si ya recuerdan anteriormente cómo pasamos de impropia a mixta, este equivale a tener 2 enteros y un sexto. Y así es que hacemos sumas y restas de fracciones. ¿Alguna duda con ese procedimiento? ¿Ya está claro? Sí. Ok, entonces vamos a ponerlos a ustedes a trabajar ahorita. Bien, van a hacer el inciso I. Todos. Háganlo ahorita y mediante la ruleta vamos a elegir a quién le va a quedar. ¿Quién me va a decir la respuesta? Le voy a dar, déjenme ver. Voy a dar 3 minutos para hacerlo. Creo que va a ser demasiado, pero bueno. Ahí está. Vamos a empezar. Haga el inciso I. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Parece que a Andrea se le pegó la compu. Bien, ahora vamos a elegir a una persona. Andrea dice que tiene problemas técnicos ahorita, así que vamos a poner 8 personas.
Ok, entonces le tocaría a Joshua. Joshua, dinos cómo hiciste este problema. Lo estoy terminando. Bueno, avancémoslo por el tiempo. Ok. La primera fracción mixta, ¿cuánto te da? La primera fracción mixta me da 7 sobre 6. Exacto, miren, 6 por 1, 6 más 1, entonces queda 7 sobre 6. Luego, menos 3 medios. Aquí no me pinta bien. Más esta fracción mixta, ¿cuánto te da? La segunda me da 31 sobre 12. 31. Ok. Menos 4. Más 1/3. Perfecto. Ahora, ¿cuáles fueron los denominadores? ¿Cuáles son los denominadores acá? El mínimo común múltiplo de los divisores, exceptuando el 4, porque el 4 se le pone una unidad, es decir, que el denominador es 1, me da 186. Veamos. Creo que ahí se fue muy largo. No, profe, el mínimo común múltiplo de todo ello es 12. Bueno, a mí yo lo tengo así. Sí, exacto. Vamos a ver, una cosa importante que decía Joshua es que el 4, como es entero, y yo estoy haciendo operaciones con fracciones, para lidiar con eso se pone este 1 imaginario como un denominador. Y ayudémosle a ver cuál era el correcto mínimo común múltiplo. Simplemente tenemos el 6, tenemos el 2, tenemos el 12 y tenemos el 3. Entonces factorizábamos hasta que todos hicieran 1. Si sacamos mitad, ¿cómo nos quedaría? ¿Cuánto nos daría? ¿Observen? Mitad 3, mitad 1, mitad 6 y este queda igual en 3. Si sacamos tercera, 1, 1, 2 y 1. Si volvemos a sacar mitad, ahí logramos que todos lleguen a la unidad. Entonces, ¿cuál va a ser el mínimo común múltiplo? Multiplicar esto. 2 por 3 por 2, ¿cuánto les da eso? 12. Ya César había hecho la respuesta. 12. Ahora, ¿qué hacemos? Este 12 se divide entre cada denominador y se multiplica por el numerador. ¿Cuánto es 12 entre 6? 2. 2 por 7. 11. Daría 14. Menos 12 entre este 2. ¿Cuánto da 12 entre 2? 2 entre 2. 6. 6 por 3. 12. ¿Cuánto es 6 por 3? Darle. No te escuché. Por 3. 18, ¿verdad? En el tercero, 2 entre 12 da 1 por 31. 31. 12 entre 1, 12 por 4, menos 48, más 12 entre 3, le da 4 por 1, 4. Y ahí ya tendríamos toda la operación en el numerador. Joshua, ¿cuánto te da todas esas sumas y restas? 14 menos 18 más 31 menos 48 más 4.
¿Cuánto le da, Joshua? Darla parece que está hablando, pero no. Menos 79. Ah, ok. Verifiquen si les da 79 a los demás. Menos 79. Ok, menos 79. ¿Eso les da a los demás? No, profe. ¿Cuánto les da? Me da menos 17. Menos 17. Sí. Ok, hagámoslo por parte entonces. Miren, 14 menos 18. Aquí nos da menos 4, ¿verdad? Todo esto, vamos a ponerlo en rojo. Ya sabemos que aquí hay menos 4. Más 31 sería 27. 27 más estos 4 que tenemos acá sería 31. Y 31 menos 48, ¿cuánto es? Menos 17. Entonces esa sería la respuesta. Menos 16. Seguro que es 17, dijeron, ¿verdad? 17. Ok, menos 17 sobre 12. Y ahí finaliza el ejercicio. Ya han visto cómo se suma y se restan fracciones. ¿Preguntas con ese problema? O ejercicio, mejor dicho. No hay. Entonces ahí tienen el procedimiento para hacer sumas y restas. Ahora, la multiplicación y la división son mucho más sencillas. De hecho, la más complicada es la suma y la resta. Miren acá. En la multiplicación, simplemente multiplicamos frente a frente. Por ejemplo, si quiero multiplicar estas fracciones, el 2 se multiplica con el 1 y el 5 con el 6. De esta manera nos queda 2 por 1, 2 y 5 por 6 nos da 30. Y algo importante es que la simplificación se puede hacer o bien antes o después y nos va a dar lo mismo. Por ejemplo, si lo hacen como les decía, nos quedaría 2 sobre 30. Pero el 30 se puede simplificar con el 2, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le saco mitad? 1 sobre 15 queda. ¿Ven? Nos da la misma respuesta que desde el folleto. ¿Por qué razón? Porque acá primero simplifica, sacan siempre algo importante, que para simplificar tiene que ser un número del numerador, se simplifica con un número del denominador. ¿Ok? Y pues ahí tienen ya resuelto eso. Vamos con este otro, miren. Aquí como es mixta, lo recomendable es pasarlo a impropia primero. Voy a ponerme los auriculares. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Es que hay ruido en la calle. Bien, entonces cuando tenemos mixtas, han visto en el problema anterior que lo recomendable es primero pasarlas a impropia. Vamos a ver, silenciar para que se escuche mejor. Se multiplicaba el denominador 4 por la parte entera que es 3 y se le sumaba el numerador. 3 por 4 nos da 12, más este 2, de ahí sale este 14 sobre 4. En el otro factor nos queda 6 por 4 más 1. ¿Cuánto daría eso? ¿Cuánto es 6 por 4? 25 en total. Ajá, 24 más 1, 25. Y nuevamente, vean, puedo simplificar antes, siempre y cuando sea algo de arriba con algo de abajo. Y multiplico, al final me queda esta respuesta, la puedo dejar así, no hay problema, o bien la convierto a forma mixta.
Ok, teniendo ese ejemplo, vamos ahora a la división. ¿Cómo se hace la división? Es similar a la multiplicación, pero en este caso hay que jugar con el que está dividiendo. Vean, en este caso la fracción C sobre D está dividiendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre acá con esa fracción? ¿Quién puede observar un cambio que ocurrió? ¿Qué le pasó a la fracción C sobre D? Yader. Solo cambiaron y pasa a multiplicar. Ajá, se invirtió. Lo de abajo pasó arriba y lo de arriba abajo. Entonces, si hacemos eso, ahora en vez de tener una división, se convierte en multiplicación. Y ya habíamos visto cómo se multiplica. Frente a frente, la A con la D y la B con la C. Y ahí tienen un ejemplo. Si estoy dividiendo 2/3 entre 4/5, solo le doy vuelta a esta fracción y me queda 5 sobre 4. Después simplifico y multiplico frente a frente. Ahora bien, no siempre se muestran así las divisiones de fracciones. A veces se muestran de esta forma. Por ejemplo, tengo 2/3 dividido entre 5/4. Si se fijan, es una fracción debajo de otra fracción. Esto también indica división. ¿Quién sabe una regla para hacer estas divisiones de una forma más rápida? ¿A qué va a ser igual esto? Cuando se les presente de esta forma, pueden utilizar la regla de la oreja, se le llama, que van a multiplicar los extremos, el 2 por el 4, y después los medios, que es el 3 por el 5. ¿Por qué creen que se le llama regla de la oreja? ¿Qué diría Cristian? Porque tiene como, no sé, como hace la forma de una oreja. O se asemeja. Exacto, exacto. ¿Se fijan? Lo que resulta se pareciera como una oreja. Entonces, realmente por eso se le llama así. ¿Y quién pongo arriba? Arriba, en el numerador, voy a poner el producto de los extremos, la multiplicación más grande, que es 2 por el 4. Y eso nos daría 8. Y en la parte de abajo voy a poner la de los medios, o sea, 3 por 5, 15. Y esa es otra manera de hacer división de fracciones. ¿Preguntas, chicos, hasta aquí? No hay ninguna. La respuesta que nos den, ¿dónde la vamos a poner? ¿Arriba o abajo? ¿Cómo? Por ejemplo, 3 por 5, 15. Queda abajo. Sí. Recuerden, por eso es una oreja. La parte más externa de la oreja la voy a poner en rojo, miren. Esa multiplicación grande, o sea, la del primer número por el último, queda siempre arriba. Sí. Y la central, la multiplicación central, que es esta del 3 y el 5, siempre queda abajo. Solo tienen que aprenderse eso. ¿Otra pregunta? Profe, ¿se ¿Sí? pueden dividir 3 fracciones? Pregunta. Dividir 3 fracciones. Sí se puede, pero hay que respetar el orden. Por ejemplo, si yo tuviera un medio dividido entre, no sé, 3/4, y esto está dividido entre 5/3. Y aquí es importante la clase número 1. ¿Quién recuerda cómo se ejecutan las operaciones? ¿En qué orden? ¿De dónde a dónde van las Izquierda a operaciones? derecha. De izquierda a derecha. Exacto. Entonces, para realizar este problema, primero tengo que hacer esta división. Y lo que me dé va a ser una fracción, ¿verdad? Y esa fracción que me dé, la divido por esta otra. Y listo. Solo es como hacer dos divisiones. Ahí se responde la pregunta, César. Sí, profe. Ok, entonces sí se puede. ¿Otra pregunta que tengan?
No hay. Bien, entonces chicos, vamos a finalizar por hoy ahí con la definición de la multiplicación, la operación. La próxima clase igual, vamos a empezar retomando un poquito de esta parte de ejercicios de entrenamiento de la clase 4 y vamos a avanzar con la clase 5, ¿ok? Entonces igual, ustedes pueden trabajarlo ahí en sus casas y cuando tengan dudas solo me preguntan, no hay problema. Yo les escribo por WhatsApp y ahí les respondo sus dudas. Entonces ya dejé de